Muy buenos días a todos los hermanos. Tengan ustedes en este nuevo día, que sea el Señor bendiciéndonos a cada uno de nosotros, a ustedes, abriendo el corazón para recibir esta palabra. Amén. Bueno, traemos un tema que es acerca de la educación en la Biblia, ¿cierto? Ya llevamos varias entregas en este y habíamos prometido que esta semana íbamos a tratar del tema de la educación en la familia. ¿Sí? En la familia. Y vamos a verlo en el texto áureo de Proverbios 1:8. Es un texto bastante conocido. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la educación, la dirección de tu madre. Si todos pasáramos por este texto cuando andábamos en esas edades bien tiernas. Ok, estamos repasando el concepto de educación y dijimos que es el proceso por el cual una persona asimila, aprende y sobre todo aplica los conocimientos aprendidos que lo llevarán a disfrutar la vida, a tener una vida más apacible, más organizada. ¿Sí? La vida en sí, también hemos dicho, es toda una escuela. Todos los días estamos aprendiendo. ¿Sí? Es una educación continuada. ¿Sí? Es un aprendizaje constante. Todos los días uno está aprendiendo algo nuevo, ¿sí? Sin importar la edad que se tenga. ¿Sí? La familia, entonces, también dijimos, es el centro de educación de los hijos. Repito, la familia es el centro de educación de los hijos. Y esto es una virtud indelegable. Esto es una responsabilidad únicamente del papá y de la mamá. ¿Sí? Que porque ambos trabajan, entonces se contrata a alguien al cual se le delega ¿qué? Iba a decir una responsabilidad. No, señor, las responsabilidades no se delegan. ¿Sí? Si alguien cuida a los hijos, eso es otra cosa. ¿Sí? Pero la responsabilidad sigue siendo de los papás. ¿Sí? Nadie se puede esconder en ese hecho de que porque la nana fue que es la culpable y todo. No, señor, la responsabilidad no se delega. Entonces, Dios aprobó un esquema familiar y está compuesto por un papá, por una mamá y unos hijos. Este es el núcleo familiar implantado en el huerto del Edén. Y así se tuvo por muchos años en el Edén, hasta que el hombre desdeñó, se cansó de esto, ¿sí? Se cansó de vivir bien, como nos pasa a muchos, ¿cierto? Se cansaron de tener a Dios como el director de todo, ¿sí? Y buscaron su propio interés, sus propias fuerzas. Ahí vino el problema entonces, ¿sí? Donde se puso final a todo ese esquema que Dios había implantado. Entonces, resumiendo, la educación tiene por función volver a levantar al hombre caído, ¿sí? De tal forma que lo que el Señor se propuso era restaurar el Edén, restaurar lo que a él le había costado con tanto esfuerzo, ¿sí? Para el hombre, que era la joya de la corona en su creación. ¿Sí? El Señor no iba a dejar eso, esto lo hemos dicho ya varias veces, no iba a dejar, no iba a votar a causa de un pecado, no iba a abandonar lo que él había hecho. ¿Sí? En Jeremías 8:4 dice, así ha dicho el Señor Jehová, el que cae no se levanta, el que se desvía no vuelve al camino. Jeremías 8:4. ¿Sí? En toda la historia humana, la educación se impartió en el hogar. Allí nace la educación, especialmente durante los primeros años. Y en la Biblia no se hace mucha mención de cómo fue ese hogar de Adán y Eva, ¿sí? Así en detalle, que nosotros podamos decir es que el hogar era así, 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 así. Pero sí podemos extraer unas conclusiones, lo cual nos hace asegurar de que efectivamente sí había un lineamiento de educación en el huerto del Edén. Entonces, dentro de esa estructura familiar que había en el huerto de Edén, había una educación familiar. ¿Sí? Y ese sistema educativo establecido tenía por centro la familia. ¿Sí?
Por acá en Lucas 3:38 dice que Adán era hijo de Dios. Luego, si Adán era hijo de Dios, ¿sí?, de ese padre recibieron instrucción. Dios se encargó de darles instrucción. Les dio una mente, un intelecto, ¿sí?, suficientemente alto. Acuérdese que ellos no tenían escrituras, todo era memoria, ¿sí? Y todas las instrucciones que el Señor le dio al hombre en el huerto del Edén, todas quedaron grabadas allá. Por eso se trascendía, ¿cierto? De generación a generación se iba pasando toda esa instrucción. La escuela era el hogar, entonces, ¿sí? Podríamos imaginarnos ese hogar, ¿cierto? Poniendo énfasis en la educación y desde la niñez. ¿Sí? Eso no hay cuento de que no, que está muy chiquito, poco a poco se le va introduciendo educación, ya cuando sea más grandecito. No, señor, la educación empieza desde niño, por eso nos dan los hijos desde esa edad, desde niños, desde niñitos, ¿sí?, de la bondad de Dios. No habían escritos, todo era memoria prodigiosa, ¿sí? Los cantos, las oraciones, las instrucciones debían ser transferidas a los hijos y ellos cuidaban de eso, ¿sí? Era deber de los padres enseñarles a ser obedientes, a andar en la verdad, en el buen sentido, la adoración a Dios. La repetición era fundamental y se memorizaba ese temor o ese respeto a Dios. Sabían que portarse así bien era sinónimo de bendiciones y que lo contrario era para precisamente problemas serios ya con el Señor y que tenían que pagar el precio por esa desobediencia, ¿sí? Entonces, esa instrucción, ¿sí?, esa alabanza era adoración. La educación que se imparte después del pecado ya no tenía esos tres elementos. Ya la educación después del huerto del Edén, después del pecado, ya tenía otro sentido y era el de redención, el de recuperar al hombre. ¿Sí? Fíjense, los dos enfoques. Cuando estaban dentro del huerto del Edén, la educación tenía un enfoque que era alabanza, era adoración a Dios. Siempre teniendo por eje la familia. Pero cuando ya ellos salen del huerto, ¿sí?, ya la educación, el Señor la dirigió, era en un plan de salvación, era un plan de recuperación, ¿sí?, de ese hombre. Dios no los dejó abandonados, ¿sí? De manera que todo era, y hasta hoy en día, para volver a la dimensión del Edén, ¿sí? Hoy en día uno conoce, y ustedes también, muchos hogares donde reina la paz, reina la armonía. Todas las personas que entran a su casa dicen, uy, aquí es un ambiente tan diferente, como de paz, como de armonía, de tranquilidad. Se respira paz, es un hogar diferente. Puede que no haya muchos lujos, pero se advierte una tranquilidad allí. Yo sé que ustedes han pisado hogares así, quizás el hogar suyo también sea dentro de esos, ¿sí? Es casi lo que se sentía en el huerto del Edén, ¿sí? En la casa de Adán y Eva se respiraba ese ambiente tan especial, tan rico, ¿sí? Y todos quisiéramos tener eso, pero no todos quisiéramos hacer algo para regresar a ese tipo de ambientes, ¿sí? De manera que Dios se había encargado de ello, ¿sí? El sistema de educación inicial debía ser siempre el modelo para la humanidad. Acuérdense que dijimos de que Dios escogió a Israel precisamente y lo dotó de un poco de cosas, de atributos, de inteligencia, para que estos, ¿sí?, con su testimonio fueran atractivos a las demás naciones, ¿sí? Acuérdense que cuando llegaron de Egipto, de la esclavitud de Egipto, llegaron a la tierra prometida. Eso estaba invadido por muchas naciones. ¿Sí? Y el Señor les dijo, sáquenlos de aquí, sáquenlos a todos, no se vayan a contaminar, no se junten con ellos, yugo desigual. Pero eso fue lo que dijo Dios y otra cosa fue lo que hizo el hombre. ¿Sí? Entonces, la educación debe ser siempre el modelo. Nosotros tenemos que ser modelo atractivo para los demás. Ok, si usted no va a predicar, no va a evangelizar puerta a puerta, ir a coger a personas, con su testimonio, predique a las demás personas. Con su hogar, el ambiente que hay dentro de su hogar, dígale a las demás personas que es porque Cristo vive aquí, ¿sí? Tenemos que ser un atractivo para ello. Así fue que dispuso a Israel, ¿sí? De manera que
La educación cristiana es un compromiso con el aprendizaje de las familias y sus miembros sobre doctrina, adoración, instrucción, camaradería, evangelización, de diálogo y servicio. ¿Sí? Es un compromiso con el aprendizaje de las familias y sus miembros. Tenemos que enseñar doctrina, adoración, instrucción, camaradería, evangelización, el diálogo y el servicio. Todas estas cosas deben brillar en nuestros hogares. El hogar es donde conferimos a los miembros de la familia el amor y las promesas de Dios. Es donde los niños aprenden de Jesús como su Señor, Salvador y amigo, ¿sí? Y se ensalza la Biblia como la palabra de Dios, que es un libro muy diferente a cualquier otro libro. No es balde, ¿sí? Lleva miles, miles, miles de años y la palabra de Dios permanece allí, ¿sí? Entonces, en Génesis 4.1, el libro de los comienzos, dijimos, ¿cierto? Tanto Caín como Abel elevan ofrendas al Señor. ¿De quién aprendieron eso? De sus padres. Ellos aprendieron de Adán y Eva a ofrendar a Dios. ¿Sí? Otra cosa es lo que ya pasó con la clasificación de las ofrendas y cómo Dios lo recibió y no lo recibe. ¿Sí? Aprendieron ese significado y la importancia de las ofrendas. ¿Sí? Que tu vida sea una ofrenda a Dios. ¿Sí? Como parte de la educación familiar, ¿sí? Como respuesta a esa educación familiar que le han dado, ¿sí? Con respecto al plan de salvación. De manera que nosotros, las actitudes que nosotros debemos tener es cumplir. Nosotros como padres de familia, como integrantes de una familia, tenemos que cumplir con enseñarla, ¿sí? Una buena educación siempre conduce al tipo de resultados que esperamos. Cumplamos con enseñarla. Amén. El Señor los bendiga a todos, hermanos. Muchas gracias.